Otárola no resistiría un congreso con políticos de verdad y no de juguete. Y vamos a entrar a conversar en estos momentos con el ex parlamentario y ex ministro de Estado, además Juan Cheput, sobre esta moción de vacancia que se está presentando desde bancadas de la izquierda contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. Señor Cheput, buenas noches, bienvenida Exitosa. Buenas noches, Pedro. Un saludo también para tratar de conversar con usted. A usted, muchas gracias por su tiempo. A ver, es una situación un poco complicada porque el Congreso aprobó esta ley para que la señora Boluarte pueda viajar y pueda despachar de forma remota. Sin embargo, otro grupo de parlamentarios de bancadas de izquierda y otras bancadas como Acción Popular, Podemos Perú, etcétera, están presentando una moción de vacancia que posiblemente no llegue a los votos. Pero hay otro asunto. Se presentó hace algunos meses una moción de inconstitucionalidad ante el TC que hasta el momento no se han pronunciado frente a esta ley que ya aprobó el Parlamento. Así es, definitivamente acá lo que hay es un tema estrictamente político que demuestra una vez más que los juristas están en la calle, los abogados, cuando se meten a hablar de temas políticos. ¿Por qué digo eso? Porque la discusión cuando se sacó adelante esta ley iba por el lado de si es constitucional o no, mientras el Tribunal Constitucional se pronuncie o no, etcétera, etcétera. Este tema es político, se está demostrando con los hechos el día de hoy. Lamentablemente el Perú se ha vuelto una especie de campo de batalla. Señor Cheput, vamos a mejorar la comunicación en estos momentos para poder tener una mejor confirmación de lo que se está mencionando respecto a lo que considera esta moción de vacancia frente a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Bueno, hay mucho que cuestionar además, un poco el rol de los constitucionalistas, como también Catius, con el rol de las bancadas de izquierda del Congreso de la República, que hasta el momento no han presentado la demanda competencial del TC para que el TC determine si esta ley que le faculta a la presidenta salir del país sin dejar a nadie en presidencia de la República encargando el despacho es constitucional o no. La demanda nunca se presentó. Según Sigrid Bazán, ella lo ha presentado. Ayer estuvo en horas de la mañana aquí en Exitosa y dijo que lo ha presentado, pero que hasta el momento no tiene ninguna respuesta. Esperemos a que el TC se pueda pronunciar. La pregunta es, ¿se pronunciarán en este gobierno? Pero ¿cuándo la presentaron? ¿Cuál es la situación de los congresistas que tenían que hacer una causa común para que puedan, por ejemplo, presentar la demanda competencial? Lo que se conoció, Porque esos recordar, trámites fue son que había firmas Claro. para la demanda. Sigrid Bazán ayer ha dicho con nuestro colega Jesús Verde que ya la presentó ante el TC y que está a la espera y que no tiene ninguna noticia. La pregunta sería para la parlamentaria Bazán cuándo lo ha presentado, porque no se conoció más información. Jamás. No salió a los medios de comunicación. Hemos estado haciendo el seguimiento correspondiente, si se presentó o no se presentó, y una demanda de esa magnitud no puede pasar desapercibida. O sea, no es que presento la demanda y no hago aspaviento de lo que está haciendo ante el Tribunal Constitucional, porque nadie se pronunció, nadie informó si presentaron o no presentaron. Y el Tribunal Constitucional es el que tiene que determinar si es inconstitucional o no la aplicación de esa norma. Porque es el máximo intérprete de lo que dice la Carta Magna, porque esa figura no existe. Recordemos que la Carta Magna nos dice que si el presidente viaja se queda el vicepresidente. Dina Boluarte no tiene vicepresidenta. Quisieron otros presidentes, se quedaron aquí. Sagasti no viajó, Vizcarra no viajó. Lo que hacía era que los cancilleres viajen. Por eso le hacemos la pregunta al señor Cheput nuevamente, ¿qué está pasando dentro del Congreso de la República frente a lo que usted ya venía mencionando? Mira, yo quisiera recalcar lo siguiente. Si en estos momentos el Congreso decide vacar a la señora Boluarte, lo puede hacer. Así de simple. ¿Por qué? Porque es una decisión política que está por encima de los aspectos jurídicos. Cuando es una decisión política, no va de la mano de la lógica. Pueden haber 1001 argumentos jurídicos, pero si se comprueba la incapacidad moral, pues simplemente procede. Esa es la diferencia entre lo político y lo jurídico. Lo lamentable es que el Perú se ha vuelto un campo de batalla jurídico, en el cual los abogados se pasean en todos los medios hablando de si la ley procede o no procede. No, lo político es completamente distinto. Si existen los votos, que no los hay, y eso es otra cosa, pues simplemente procede la vacancia. El Tribunal Constitucional se manifestará después, que es algo similar a lo que pasó con
con la denegación fáctica, que luego el tribunal dice no procede la denegación fáctica, pero el hecho ya está consumado, se disolvió el Congreso. Tan simple como eso. Ya, y en este ¿no? caso, frente al argumento que tiene, ese grupo de congresistas de las bancadas que proponen la vacancia de la presidenta Boluarte, ellos sostienen que muestra incapacidad moral permanente al salir del país de forma inconstitucional, pero una ley que aún no ha sido determinada constitucional o no por el Tribunal Constitucional. Yo creo que lo que están buscando ellos es un efecto político basado no en que se logre la vacancia, pues no tienen los votos definitivamente, pero ya el escándalo está dado y la ruptura de la alianza que está en la mesa directiva también. Y eso yo creo que es el principal mensaje que tiene que evaluar la ciudadanía. La presencia de Valdemar Cerrón ahora es como una suerte de enclave de la izquierda en la mesa directiva. Esa alianza ya no existe. Esto es consecuencia de una ruptura que parte del hecho político que ellos creen que lo de Vladimir Cerrón es una persecución, cosa que no es así, es un tema judicial. Pero ellos consideran que detrás de esto está Dina Boluarte y es el gatillador para esta ruptura. Y por otro lado, plantear la moción de censura en momentos en los cuales la presidenta está en pleno viaje, pues sin ninguna duda es un golpe, sin ninguna duda. Y si a eso le agregamos el hecho del comportamiento de la presidenta, de minimizar, soslayar, ningunear, ser indolente con el drama de 130 peruanos abandonados en Israel, pues se dan las condiciones para el escándalo político, ¿no? Así de simple. No van a tener los votos, pero el daño ya está hecho y yo creo que es el inicio de una serie de fricciones y del nacimiento de una verdadera oposición en el Congreso que hasta hoy no había. Sin embargo, hasta hoy no había una oposición firme. Nos preguntamos sí, el papel del Tribunal Constitucional. Ayer la congresista Sigrid Bazán decía aquí en Éxitos en Horas de la Mañana que se juntaron las firmas y que se presentó ya esta moción de constitucionalidad ante el TC, pero ella todavía no tiene respuestas. ¿Tanto dura? No, de acuerdo, pero mira, el mismo día que se disolvió el Congreso, se planteó una acción de competencia entre el Tribunal Constitucional. ¿Cuándo resolvió eso? En el mes de febrero de este año. ¿No? Entonces, los tiempos del Tribunal Constitucional no son los tiempos políticos. Eso lo dice la congresista Sigrid Bazán, obviamente por su inexperiencia, ¿no? Ella cree que el tribunal es el que tiene que dirimir. No es así. Si en estos momentos hay 87 votos, la señora se va, así de simple, y no hay tribunal que lo pare. Así de simple. ¿Y por qué pero no los hay, que es otra cosa. Y señor Cheput, ¿y por qué considera que ya se rompió la alianza de la mesa directiva con la presentación de esta moción de la vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, en la que uno de los firmantes es también la bancada de Perú Libre? Bueno, efectivamente por eso, la bancada de izquierda votó por esa mesa directiva y un pequeño grupo por otra opción política. Y por otro lado, hay sendos aliados ahí entre los firmantes de Podemos y de Somos Perú. No olvidemos que Podemos y Somos Perú se auparon con sus votos para esta mesa directiva, apoyando a ese individuo que responde al nombre de Alejandro Soto y que está en la presidencia del Congreso. Podemos y Somos Perú fueron dirimentes para lograr que esta mesa directiva esté allí. Por lo tanto, de repente, con esa ruptura, no lograrán la vacancia, pero sí pueden generar otras crisis en el propio Parlamento, cambiando la mesa directiva o qué sé yo. Eso en la medida de que logren acumular más votos. Lo que pasa es que ellos están viendo que la señora Boluarte con Otárola, porque hay que señalar aquí, para mí acá el gran responsable, mejor dicho, el irresponsable mayor, porque actúa con una irresponsabilidad gigantesca, es Alberto Otárola, que es el que se aprovecha de la ingenuidad de Dina Boluarte para decirle saquemos esta ley, saquemos esto, saquemos el otro, yo tengo al Congreso de la mano. Ese señor es el que está actuando con una gigantesca irresponsabilidad, porque la ley es inconstitucional de cabo a rabo, así de simple, porque una ley no puede estar por encima de la Constitución, y el artículo el 115 es absolutamente claro. En ausencia de la presidencia, el vicepresidente, y si no, el presidente del Congreso, punto. No hay otra opción. Pero el señor insistió en su ley para que pueda viajar y él seguramente hacer de las suyas mientras esté en Palacio. Y la presidenta lo único que hace es hacer el ridículo con sus viajes porque hoy día la recibe un alcalde y ella hace fiesta porque la recibe un alcalde. No, pues, o sea,
Acá yo creo que el tema es estrictamente político, no se va a lograr los votos, pero ya el daño está hecho. Sin embargo, a ver, analizando un poco la moción de vacancia, señor Cheput, ¿cree usted que hay otros argumentos mucho más contundentes que esta causal que está invocando o esta motivación de la causal que está invocando este grupo de parlamentarios de izquierda para que vaquen a Dina Boluarte? Yo creo que se están dando cuenta ellos que están perdiendo posiciones en el reparto del poder. La salida de Linares, por ejemplo, personaje de salud, personaje ligado a Perú Libre, como todos lo saben, César Linares, es algo que no lo he escuchado en la prensa el día de hoy, entre los abogados que desfilan por todos los medios diciendo su posición jurídica, ¿no? Entonces, la salida de César Linares, del doctor Linares de salud, pierde allí un bastión Perú Libre, a una persona ligada a ellos y sacado abruptamente. Ese puede ser otro de los elementos, al igual que el tema específico de Vladimir Cerrón. Ellos se están dando cuenta que están perdiendo posiciones en el gobierno. Entonces la respuesta es eminentemente política. ¿Por qué se van al extremo? Porque obviamente quieren hacer daño y quieren hacer una señal. Ellos saben que no tienen los votos, pero es una especie de gatillador para decir, pasamos firmemente a la oposición, ya con nosotros no cuentas. Y como saben que ella depende del Congreso, desde el momento que ya no tenga mayoría, como la venía teniendo hasta ahora en el Congreso, pues simplemente las cosas se les van a complicar. Porque esto quiero dejar absolutamente claro a todos los oyentes de Exitosa. Este gobierno no es bueno. Si este gobierno aparenta normalidad, es porque el Congreso ha claudicado de sus funciones, porque no hay Congreso en la práctica. Otárola no resistiría un Congreso con políticos de verdad y no de juguete, porque su labor es desastrosa en el ámbito de la economía, de la seguridad y de múltiples servicios. Sin embargo, es señor desastrosa. Cheput, Lo que pasa es que no hay oposición. no se llegó a los votos ni siquiera para admitir a debate la moción de censura de la congresista Roselia Muruz, que hoy se ha conocido que la persona que disparó al colega periodista haya sido capturado en Rusia. Y es un tema que estará ligado a ella por siempre. Entonces no se llegan los votos no son suficientes y el Congreso no le interesa todo el escándalo de la congresista fiestera. Ya, pero en ese caso, Katiuska, son otras las características, ¿no? En ese caso hay una alianza conformada por Fuerza Popular y APP, que son los que han sostenido a Roselia Muruz con su abstención, fundamentalmente. ¿Y por qué? Porque han querido evitar, según ellos, ¿no? Han querido evitar que se presente otra candidatura y mayor desorden. Pero eso, por ejemplo, le hace un tremendo daño al Parlamento en cuanto a imagen, ¿no? Ahora, si el Congreso se siente representado por Roselia Muruz, pues yo creo que es la pintura perfecta. No hay Congreso más desprestigiado que este y que mejor encarna, como acabas de decir, Pedro, encarna a la perfección a este Congreso. Frivolidad, incompetencia, incapacidad, desconocimiento, etcétera, etcétera. Lo encarna a la perfección. Si ellos se sienten representados, es su problema. Pero en ese caso es más lo amical, lo pequeño, ¿no? En el otro caso sí es un mensaje clarísimo de lo que significa. Y miren lo que puede suceder, ¿eh? Hoy día ha habido una marcha, pequeña por el partido, improvisada, porque recién ha sido convocada el día de hoy, pero si la calle encuentra un correlato en el Congreso, que no sorprenda que se adelanten las elecciones. En estos momentos la calle no tenía una expresión política en el Parlamento. Ya, pero señor Cheput, también, aunque critiquemos la falta de liderazgo en el Parlamento, no hay un congresista que pueda en cierto modo encarnar una reivindicación parlamentaria para lo que resta de este periodo legislativo. En el gobierno sabemos que estamos en la misma situación, patas arriba. Mucho se comenta y mucho se percibe que quien gobierna no es Dina Boluarte, quien gobierna, hace y deshace, termina siendo su presidente del Consejo de Ministros. Pero en la oposición, en la calle, los partidos que no pertenecen al Congreso también están en las mismas. Tanto así que movilización que convocan no aglomera marchas. Hay un descontento de la sociedad, una desconexión de la sociedad frente a los partidos políticos, que eso da pie a que este Congreso y este gobierno se sientan empoderados, porque saben que las calles están tibias. No, yo creo que lo que ellos están haciendo es subestimando, porque no conocen de la historia
lo que podría pasar con el pueblo peruano. Lo mismo decía Alberto Fujimori en el año 97, ¿no? Que no hay liderazgo, los partidos tradicionales y la sociedad colectivamente se organizó a partir de una crisis económica, y yo creo que se están dando las condiciones para lo mismo. En estos momentos hay una terrible crisis económica que equivale al pasto seco, y a ese pasto seco agrégale el combustible de lo político. La desesperación de la gente ante la ola delincuencial o la falta de oportunidades en el empleo, si encuentran una expresión política, se van a la convocatoria, y esa es otra cosa. Quienes se presenten es otra cosa, pero de que le adelantan las elecciones, lo van a hacer. Y la responsable y la única que puede cambiar esto es Dina Boluarte. ¿Cómo? Convocando a un premier de primer nivel y no a una persona como Alberto Tarola, que está más preocupado en recibir a sus amigas que otra cosa. Yo creo que ya llegó el momento en el cual la señora Boluarte, si realmente quiere durar hasta el año 2026, que empiece colocando a un premier de primer nivel, que sea capaz de generar consensos, ¿no? Y de confianza, porque hoy la inversión privada está paralizada, los servicios públicos deteriorados, la corrupción generalizada, etcétera, etcétera. Y a eso agreguémosle esta posición, esta oposición naciente en el Congreso, pues definitivamente la situación para los próximos meses no creo yo que sea positiva para Dina Boluarte. Sin embargo, Alberto Tarola ha sido su abogado, entiendo yo, y además pareciera que es la parte firme, ¿no? El gobierno. Dina Boluarte tiene una actitud muy pusilánime. No creo, que quiera soltar al señor Otárola. A él le revelan algún tipo de atributo porque no hay oposición. ¿Qué ha hecho para incrementar la economía en cuanto a inversión privada? ¿Qué confianza ha generado? Ni sus ministros tampoco. ¿Qué ha hecho para combatir la delincuencia organizada? ¿De qué manera han mejorado los servicios o los indicadores de gasto? Todos los indicadores de todos los ministros están debajo del 40%. ¿Qué ha hecho para encabezar los problemas del fenómeno del niño? ¿No hemos escuchado a la señora ministra de Vivienda señalar ayer de que va a ser difícil que saquen adelante las obras porque ya empezó la temporada de lluvias? ¿Ya, acaso no tienen ya 11 meses en el gobierno y todos los indicadores son negativos? Pues eso tiene nombre y apellido, Alberto Tarola. Lo que pasa es que se ha vendido la idea de que es el personaje eficiente porque solo es el diazepam de la señora Boluarte, porque le da calma. No, ahí se necesita un político, y un político con conocimiento y que genere consensos, y un gabinete de primer nivel para reactivar la economía, que dé confianza. Los empresarios acaban de decir en una encuesta que no piensan invertir porque no tienen confianza. Entonces, y los indicadores se están deteriorando cada vez más. Entonces, y a eso agrega una crisis política. Si esa es la perspectiva de los empresarios frente a nuestro país, ¿cuál es la lógica del viaje que hace la presidenta Boluarte a Alemania para que se reúna, dice ella, con empresarios, con políticos alemanes y de esta forma traiga inversiones al Perú? Eso es falso, porque la inversión no viene por una visita presidencial. Y te lo dice alguien que ha sido ministro y ha tenido acción directa en varios gobiernos desde el año 2000 a la fecha. La inversión viene cuando hay confianza, y la confianza se genera con políticas públicas, con estabilidad económica, o lo que se le conoce como los fundamentos económicos, y un buen equipo de gobierno que atraiga. Pero un país en el cual está en discusión la Constitución, en el cual la presidenta tiembla ante cualquier incidencia, en el cual el grupo de ministros, con algunas excepciones, claro está, es absolutamente mediocre, en el cual todas las políticas públicas están demostrando que plantean estos señores que son un desastre. Pues no es posible atraer inversiones en esas condiciones. El señor Otárola no da en absoluto confianza. Los viajes, ¿para qué sirven? Sirven simplemente como un efecto distractivo. No me he reunido con eso, pero los anteriores viajes, ¿cuál es la evaluación? La señora tomándose selfie, la recibe un peruano en Estados Unidos, ni un funcionario de la embajada norteamericana, ni siquiera de la embajada, Víctor García Toma la tuvo que ir a recibir al aeropuerto, o sea, ignorada olímpicamente, y hoy día se jacta de que se reúne con un alcalde. ¿Acaso se está reuniendo con el señor Scholz, con el canciller Scholz, con el canciller de la República Alemana, el sucesor de Angela Merkel? No. Entonces, hay ficción, igual. El tema de la Cancillería es cuando está la vida de un peruano de por medio en peligro, no existe cosa superior a esa. Ella, en lugar de preocuparse de evacuar a los 130 peruanos que están en Israel, prefiere irse en el avión presidencial a Alemania, cuando cualquier otro presidente hubiera cancelado el viaje.
Bien. Los ciudadanos de Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, Ecuador, ya fueron rescatados. El Perú no. Hasta el día de hoy. Que recién Hasta el mañana, día de hoy. mañana recién viernes, va a llegar el avión de la Fuerza Armada Peruana a Tel Aviv para que pueda repatriar a algunos compatriotas No, pero mira, nuestros. Recién y mañana. los señores, Cada minuto y mira, cuenta para la vida de los Catiusca, peruanos. y los señores miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, ayer han hecho en recepciones en embajadas, como dice la prensa hoy, en lugar de cuestionar a Dina Boluarte. Ese es el Perú que tenemos, con este tipo de autoridades. Los parlamentarios, en este caso de la Comisión de Relaciones Exteriores, en lugar de estar preocupados por los peruanos en Israel, están en la embajada, o la señora Dina Boluarte, que prefiere irse de viaje, porque ella vive en otro mundo. Y el señor Otárola, que no ata ni desata, sino que vive de la indiferencia de la política, y como no le dicen nada, aparenta ser eficaz cuando es todo lo contrario. Bien. Bien, gracias a Juan Cheput, excongresista de la República y además exministro. Muchas gracias por su tiempo. Muy Muchas buenas gracias a noches. ustedes dos. Hasta pronto. Bien, buenas noches.